Amigos, ¿cómo les va? Ingeniero Ponce les habla aquí, como todos los martes de 14 a 16 horas, en esto que es Comercio Exterior Siglo XXI, ya en su 10ª temporada al aire, aquí por AM 1010 Onda Latina. Y los vamos a acompañar, obviamente, por 2 horas, ¿no es cierto?, hasta las 16, como siempre. Y los que nos siguen a través de los medios streaming y Facebook y todos los que pueden ver las imágenes, me verán solito en el estudio. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Obviamente el paro del subte, que afecta de sorpresa, yo diría. Acabo de ver algunos incidentes en la calle muy fuertes de gente que se para delante de colectivos que no quieren parar, ¿no es cierto? Hay un colapso, Buenos Aires céntrica particularmente está colapsada, hace que mis compañeros de estudio, algunos ya me avisaron que no pueden llegar, otros todavía no tengo aviso, así que a lo mejor en el transcurso del programa van llegando. Cómo es que había una vieja canción de Cerati, creo que era La Ciudad de la Furia, ¿no? Esto está hoy ocurriendo, está medio planteado así. No conozco muchos detalles porque yo he estado metido toda la mañana en estudios de televisión y atendiendo radios, así que estoy fuera de la temática. Sabía que había paro de esta mañana de 1 o 2 líneas de subte por los metros delegados, pero que los subtes iban a andar, o sea que iban a levantar los molinetes, como se suele decir, que es la medida que más afecta a la empresa, ¿no es cierto? Pero parece que el tema ha derivado. Estoy mirando ahora que habría 16 detenidos y no me extrañaría entonces que el planteo de parar todos los subtes esté vinculado más a las detenciones que al conflicto en sí. Sería otro tipo de conflicto, una escalada más del conflicto, ¿no es cierto? Vuelvo a la temática. Quienes nos siguen a través de las redes sociales habrán visto los adelantos en las mismas, donde hay una temática que, diríamos, en el marco de aquello que empezó o que se manifestó a través de la crisis cambiaria, ha ido originando distintos movimientos de los sectores involucrados, de la política, de la economía, del empresariado, de los trabajadores, ¿no es cierto?, vinculado a algo que algunos, y ustedes son testigos, basta simplemente o que vean mis publicaciones de hace más de 2 años o que se acuerden de haberlo escuchado aquí, algo que yo vengo reclamando, ¿no es cierto?, que es que las dificultades de la hora, las dificultades de este tiempo no las puede resolver un solo sector por sí solo, y que ni bien me enteré del triunfo de Cambiemos antes del 15 de diciembre del 2015, ¿no es cierto?, cuando asumiera Macri, del 2016, cuando asumiera Macri, yo planteé la necesidad de un acuerdo político, económico y social. Obviamente con todos los sectores involucrados, desde ya de la política, pero también los sectores que representan a los trabajadores, los sectores que representan a los empresarios, como manera de plantear fundamentalmente, porque hay un gobierno que está en minoría parlamentaria, ¿no es cierto?, y si bien se manejó aceptablemente bien el primer año, donde se sacaron una cantidad de leyes acordando entre oficialismo y alguna parte de la oposición, por lo menos, cuando no toda, era obvio de que nuestro tema es el crecimiento y nuestro tema es la distribución y la equidad en la distribución, y por lo tanto esto necesariamente tenía que plantear una política de acuerdos más amplios, de acuerdos profundos, de acuerdos a largo plazo, que inclusive permitieran que la prometida lluvia de inversiones pudiera concretarse. Yo siempre cuento como anécdota que cuando salgo de Argentina porque voy a China o porque hablo con empresarios de potenciales inversores de Estados Unidos, de Europa, lo charlábamos la semana pasada, en la celebración del Día de Europa, justamente, donde estaban todos
los embajadores de Unión Europea y embajadores de otras regiones del mundo, ¿no es cierto? Nadie pregunta si quién va a ganar en la próxima elección, cómo viene el tema de los acuerdos electorales, quiénes son los candidatos, etcétera. No, lo que la gente pregunta, el inversor pregunta, es cuál es la direccionalidad, cuál es el plan, cuál es el programa, cuáles son las políticas a largo plazo que permiten pensar en venir y hacer inversiones genuinas en la Argentina, porque de las otras estamos padeciendo sus resultados, de las inversiones especulativas, de las inversiones del capital que viene a practicar este deporte que hemos logrado desarrollar tanto en la Argentina y que ya lo hemos hecho famoso a nivel mundial por los números, el carry trade, que es traer el dinero en dólares, ¿no es cierto?, fundamentalmente fondos de inversión, transformarlos a pesos, comprar LEVAX al 20, 26, 28, 30 y ahora al 40%, y algunos dicen algunos puntitos más. Luego, cuando hay el menor atisbo de situación de peligro, ¿no es cierto?, de alguna naturaleza, vendo mis LEVAX, me dan pesos, compro los dólares y me voy. Entonces era necesario plantearnos acuerdos. Hoy, la segunda mitad de esta primera hora la vamos a tener dedicada precisamente al tema de el acuerdo, un posible acuerdo, un amplio acuerdo esencialmente político, económico y social, porque el gobierno, en el marco de esta, yo diría, paura, como diría un italiano, que les agarró cuando nos acercábamos al martes fatídico, aquel día L por las del LEVAC, no día D, sino día L, como lo dijimos el martes pasado aquí. A posteriori, en el análisis y en el balance de lo que había ocurrido, inventaron esto del GAN. El GAN son las siglas de Gran Acuerdo Nacional, que tiene una historia en la Argentina muy particular. El GAN fue un invento de Lanuse, allá en aquella dicta blanda, ¿no?, de los años de la dictadura que lo echó a Arturo Illia, ¿no es cierto?, que primero tuvo una etapa con Onganía, después un interregno breve con Livingston y finalmente Lanuse haciéndose cargo, que planteó un acuerdo nacional con todos, obviamente con el peronismo. Para ello designó a un coronel para que viajara a Madrid ida y vuelta, porque al margen de que Perón tenía un delegado personal, el gobierno quería tener, Lanuse quería tener un enviado directo para hablar con Perón, que estaba en el exilio, allí en Puerta de Hierro, en las cercanías de Madrid, ¿no es cierto?, dentro de Madrid. Y entonces recuerdo la anécdota, y por eso lo traigo a colación. Hubo ese coronel designado por Lanuse, por el cano Lanuse, se llamaba Cornicelli. Y la anécdota dice que Cornicelli empezó siendo el delegado de Lanuse ante Perón y terminó siendo el delegado de Perón ante Lanuse. El Gran Acuerdo Nacional finalizó básicamente con las elecciones que permitieron y posibilitaron el retorno a un interregno democrático a partir del triunfo de la fórmula Cámpora-Solano-Lima, que luego lógicamente se transformó en la fórmula Perón-Perón. Hubo nuevas elecciones, Cámpora desde ya era un interregno, ¿no es cierto?, porque Perón no podía ser candidato. Entonces finalmente la fórmula Perón-Perón, que terminara, ¿no es cierto?, luego de la muerte del general Perón en lo que fue el gobierno de Isabel y López Rega, digámoslo, tiempos de la AAA, tiempos que a mí me involucran muy fuertemente como dirigente estudiantil de aquel tiempo por haber sido condenado a muerte por las AAA, ¿no es cierto? Cada vez que atravieso por recuerdos de esa época, no puedo evitar, ¿no es cierto?, un cierto estremecimiento. Y el GAN termina entonces con esas elecciones, ese interregno democrático, y finalmente abriéndole
la puerta, ¿no es cierto? Ya el terrorismo de Estado estaba vigente, porque la AAA era terrorismo de Estado, era terrorismo del Estado, entonces el terrorismo de Estado no empieza el 24 de marzo del 76, en todo caso se institucionaliza, ¿sí? Empieza en el gobierno constitucional de Isabel y López Rega. Y empieza la noche más negra de nuestra historia argentina, que finalizó, como ustedes recordarán, aquel 10 de diciembre de 1983, cuando asume Raúl Alfonsín. Ese gran acuerdo nacional ahora viene planteado, yo diría, con una posición, a ver, ¿cómo caracterizarla? Como muy mezquina o de muy bajo vuelo. ¿Para qué se convoca el gran acuerdo nacional, este gran acuerdo nacional? Y se convoca explícitamente, dicho por el jefe de gabinete, Peña, que viene un poco golpeado, ¿no es cierto?, después de la crisis, convoca para trabajar sobre el presupuesto no de este año, sino del año que viene, para producir, ya en el marco y en tiempos del Fondo Monetario Internacional, del stand-by del Fondo Monetario Internacional, para producir la reducción, ¿no es cierto?, del déficit fiscal, que en los términos que está planteado no puede seguir. Entonces, es una convocatoria, un acuerdo chiquito, es una convocatoria, un acuerdo mezquino, no tiene nada que ver con lo que venimos planteando de un gran convocatoria, amplia convocatoria, para poder definir políticas de Estado a largo plazo, para definir el camino a un crecimiento virtuoso, donde obviamente el achicamiento del déficit fiscal es un capítulo, pero no es lo principal es el crecimiento, las políticas a largo plazo, lograr quitar de la discusión y de la competencia electoral ciertos temas que nos incumben a todos y que posibilitan precisamente garantizar que sea quien sea en el gobierno va a haber en estos 5, 6 u 8 temas una direccionalidad que todos conozcan y todos compartan. Esto es lo que queremos hablar, esto es lo que queremos definir, hacia ahí quisiéramos ir. Por supuesto que desde que se largó este tema ha habido reacciones. El presidente de la Unión Cívica Radical, Cornejo, dijo: deben juntarse cambiemos el peronismo, ¿cómo es que lo llaman ahora? Racional o peronismo civilizado, no me acuerdo qué nombre dan, y el Fondo Monetario Internacional para acordar. Punto. Ayer creo, el gobernador Urtubey con el presidente y por supuesto le dijo que sí a un acuerdo, pero no a este acuerdo, sino a otro acuerdo, un acuerdo que no pase por exclusivamente el recorte, el achicamiento, que tenga una mirada más elevada y que piense más a futuro y en cómo se reparten las cargas de la transformación. Lógicamente, si convocamos un acuerdo chico, si el gobierno convoca un acuerdo chico, se va a quedar solo. ¿Por qué? Porque obviamente nadie se va a sumar para compartir las culpas o los costos, mucho menos cuando el gobierno mismo ha sido el que abrió los tiempos electorales, cuando luego de la última elección, donde fue ratificado, tuvo su última oportunidad de hacer una convocatoria desde una situación de poder absolutamente distinta a la de debilidad que tiene hoy, cuando las encuestas indicaban números absolutamente diferentes a los que están marcando ahora. Ahora se hace una convocatoria desde la debilidad, no desde la fuerza. Obviamente que aplaudimos toda convocatoria, estamos de acuerdo. El tema es que queremos transformar esa convocatoria. Queremos hacer una convocatoria que realmente implique un compromiso para elaborar, insisto, políticas de Estado a largo plazo que podamos extraerlas, sacarlas, separarlas
de la competencia electoral y que por lo tanto den una señal hacia adentro, hacia nuestro pueblo y hacia afuera, hacia los inversores a los cuales estamos convocando, ¿no es cierto?, a que vengan a participar en un proceso virtuoso de desarrollo con más justicia social que la existente hoy, y que implique claramente, como lo decíamos desde la Comisión de Economía de la Convención Nacional, la necesidad de encarar una reforma impositiva que ponga las cargas sobre aquellos que tienen más poder de contribución y que levante como contrapartida el peso, la presión fiscal sobre el consumo, sobre los trabajadores y sobre las pymes, o sea, sobre la producción, sobre el empleo y sobre el consumo. Esto obviamente requiere de un acuerdo amplio y generoso, de un acuerdo donde, como en algún momento se dijo, todos pongan, seguramente, pero que pongan más lo que más pueden poner. Si no, si se identifica esta convocatoria con el ajuste, nace muerta. Porque además, digámoslo con todas las letras, el ajuste ya empezó. Hoy hay un cuadro en alguno de los diarios donde habla de la caída del salario real en el continente comparativamente, y obviamente desde que empezó la última corrida a hoy, el salario real de los argentinos ha caído arriba del 20%, ¿eh? Ojo al asunto. Entonces, el achicamiento ya empieza, los ajustes ya han empezado, las cadenas de pago se encuentran afectadas, el crédito se ha encarecido, no se puede seguir, hay que urgentemente convocar ese acuerdo para que las tasas bajen rápidamente. Obviamente para eso hay que acordar mecanismos que nos eviten los efectos que puede ocurrir de una baja violenta de tasas, pero con tasas del 40% no puede haber ninguna actividad productiva que sea rentable. Yo suelo poner ejemplos en los reportajes que me hacen en estos días, o en las participaciones televisivas a las que voy, diciendo, si yo soy dueño de un bar y estoy esperando, ¿no es cierto?, que mejoren mis condiciones porque aumenta el consumo, y entonces digo, voy a largarme a pintar, voy a cambiar la heladera, a lo mejor traigo un mobiliario más moderno, a lo mejor hasta tomo un empleado más, y estoy jugando y me estoy arriesgando, ¿no es cierto?, y estoy invirtiendo, pero de pronto me aparece al lado que sin ningún riesgo, sin tener que ver si hay reactivación o no, si hay consumo interno o no, me ofrecen un 40%. ¿A ustedes qué les parece que voy a hacer yo? Es obvio que no hay ninguna actividad productiva que genere esos rindes. Es obvio de que es imprescindible que elaboremos un programa económico a mediano y largo plazo con incentivos impositivos, arancelarios, crediticios, ¿no es cierto?, conocer una direccionalidad. Hemos dado otro paso en línea con los reclamos que hemos hecho desde este micrófono. Era necesario unificar la personería en el manejo de la economía nacional. La crisis ha dejado como una de las enseñanzas que era obvio de que el mejor equipo de los últimos 50 años, que se vanagloriaba de su proceso de coordinación, no la estaba efectuando. Han salido a superficie todas las internas. Hay algunas internas que, digamos, generan espectáculos que serían cómicos si no fueran trágicos. La última clase, que fue el bestseller la semana pasada, ¿no es cierto?, de Melconian, explicándonos en una reunión de productores de trigo, de especialistas del tema trigo, del mercado triguero, qué habían ocurrido estos 2 años en términos económicos, es de un patetismo inolvidable. Repito, ciertas internas que han trascendido ahora serían
cómicas si no fueran trágicas. Y esto es lo que de alguna manera nos interesa subrayar en el día de hoy. El hecho concreto de que vamos a apoyar cualquier convocatoria que se haga porque lo consideramos un avance. Consideramos un avance que se unifique la personería en el manejo de la economía nacional, pero está faltando un programa y no nos vamos a quedar de brazos cruzados bancando la convocatoria de este GAN que se ha hecho, sino que vamos por más, vamos por un acuerdo amplio, político, económico y social que siente a todos los actores de la vida nacional productiva, de los trabajadores, en aras de conseguir estas políticas de Estado a las que yo hacía referencia y volver a poner en marcha el mecanismo virtuoso de consumo, inversión, producción, empleo, generación de más empleo, exportaciones, inserción inteligente al mundo. Este es el mensaje resumen del día de hoy, y seguramente con el primer llamado vamos a profundizar y nos va a permitir profundizar en una línea como la que hemos venido hablando para ver cuál es el mejor acuerdo que Argentina necesita hoy. Hacemos ya un pequeño intervalo musical y vamos por nuestro primer llamado.
este himno, ¿no?, que nos trae tantos recuerdos, y mientras vemos en los televisores los incidentes, ¿no?, y la detención de Néstor Segovia y bueno, y los otros 15 detenidos más, que ha generado esto que yo decía en la apertura, ¿no es cierto?, lo de la ciudad de la furia, estamos intentando comunicarnos, decíamos recién, con Juan Eduardo Barrera. Él es ex secretario de Minería de la presidencia de Raúl Alfonsín, pero luego se ha instalado, es un ciudadano del mundo, digo yo, y se ha instalado en España, y ha logrado relacionarse con muchos de los protagonistas del Pacto de la Moncloa. De hecho, trajo a alguno de ellos, alguno que ha estudiado mucho y un ideólogo de este tema, lo trajo al país no hace mucho y dio una charla en el Senado de la Nación, donde lógicamente hubo presencia de todos los partidos políticos, comentando, bueno, primero cómo fue esta experiencia y segundo cómo esto tiene vigencia, porque lo bueno de cuando uno escucha hablar muchas veces de pactos, de acuerdos, etcétera y demás, suele pensarse en experiencias no exitosas. La ventaja de Moncloa es no que simplemente era la salida y la necesaria transición, ¿no es cierto?, después del franquismo, sino que además fue una experiencia exitosa. Abrió un camino de crecimiento de España, de integración a Europa por parte de, y de, diría, unas políticas económicas y sociales que objetivamente llevaron a que una España que estaba muy atrasada en términos relativos prácticamente se equiparara con los países más desarrollados, ¿no es cierto?, de Europa, que por aquel entonces, cuando estaban todos juntos, eran Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera y demás, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de extraer conclusiones y de una experiencia exitosa nos ayudaría a pensar de qué manera, yo digo, positiva podemos aportar esta idea del oficialismo, ¿no es cierto?, de lanzar este GAN, el Gran Acuerdo Nacional, pero desde otra mirada, desde una mirada, diríamos, de crecimiento, desde una mirada de progreso, desde una mirada de participación plena de los sectores involucrados, que es lo que decíamos recién como necesarios en nuestro editorial. Vamos seguramente a poder charlar con Juan, que se ha quedado en el país, ha llegado recién, y vamos a ver si nos está escuchando bien. A ver, Juan, ¿estás allí? Sí, te escucho perfectamente. Pero qué alegría. Gusto de saludarte. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Héctor Zavala en la mesa y en un día muy particular. Vos habrás notado lo que está ocurriendo, pero yo quiero que salgamos de la coyuntura de hoy, de esto que está pasando con los subterráneos y de la cosa cotidiana, un poco para que nos hagas un resumen, Juan, de cómo vos estás mirando esta posibilidad de hacer más virtuoso un acuerdo lanzado desde el gobierno nacional, que vos sabés los alcances que tiene o que por lo menos tiene lo poco que hemos escuchado al respecto, ¿no es cierto? Y de alguna manera saber que bueno, hay experiencias exitosas como las que vos has aprendido y has coexistido con muchos de estos, diríamos, protagonistas, ¿no es cierto?, de lo que fue Moncloa, y la verdad es que necesitaríamos una reflexión tuya al respecto. Bueno, como tú dices, yo creo que puede ser un momento oportuno, un momento para iniciar un camino que también se podría haber iniciado mucho antes, pero quizás ahora la sociedad también está más madura y el gobierno quizás ha tomado más conciencia que la gravedad de los problemas estructurales de Argentina, que no son achacables a este gobierno, sino toda una historia reciente, requieren de un esfuerzo bastante más importante, de un horizonte para resolverlo mucho más largo y de la participación de todas las fuerzas políticas y sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo vengo abogando ya desde hace tiempo en utilizar como referencia
lo que en su momento fueron los pactos de la Moncloa. Desde lo conceptual, obviamente no podemos pretender que se reproduzcan exactamente las mismas condiciones, pero sí conceptualmente hay muchas similitudes, y creo que este puede ser un buen momento para iniciar lo que seguramente será una larga marcha, ¿no? Correctísimo. Yo recuerdo que cuando se comenzó esta discusión en el año 77, la gran zanahoria para la sociedad española era el ingreso de España en la entonces Comunidad Europea, ¿no? Claro, claro. Y eso ocurrió 9 años después, fue en el año 86, ¿no? Entonces, claramente, este tipo de acuerdo, de pacto, hay que concebirlo en ese horizonte temporal, ¿no? Correcto. No es un acuerdo coyuntural para llegar mejor posicionado a las próximas elecciones, sino es un acuerdo de fondo, un acuerdo de proyección a largo plazo que permita, digamos, recuperar el lugar que Argentina nunca debió perder en el mundo, ¿no? Tiene todo el potencial Argentina para ser un país por lo menos de mitad de la tabla, ¿no? Claro. Con posibilidades de movilidad social, que creo que ha sido una grande característica de Argentina, con una importante clase media, ¿no? Entonces yo espero realmente que el gobierno encare esta nueva etapa, no solo desde la necesidad, sino desde el convencimiento de que es un camino posible, necesario y conveniente, ¿no? Y que lo haga también consciente de que esto tiene que hacerse de forma equitativa, ¿no? No se le puede pedir tampoco a la sociedad que haga un esfuerzo importante, que haga un ajuste importante, si no se explicita de alguna manera cuáles son los beneficios que va a obtener y en qué plazos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, pero creo, como digo, que las circunstancias quizás están dadas para iniciar esta larga marcha que seguramente nos va a llevar a esa posición que quizás es la Argentina que nosotros conocimos muchos años atrás, ¿no? Correcto. El primer debate que se abre, y por eso es importante aclarar, cuando uno tira esto, la primera palabra que aparece en el horizonte es el tema corporativo. Es decir, hemos visto que inicialmente aquí se habló sin aclarar quiénes, daba la sensación Peña cuando habla por primera vez esto, cuando sale de la conferencia, de la reunión ministerial, ¿no es cierto? Y en la puerta le dice a los periodistas: hemos decidido convocar un gran acuerdo nacional, etcétera. ¿Para qué? Para el presupuesto 2019 y producir el achicamiento del déficit, etcétera, 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 ¿no es cierto? Es decir, una cosa muy acotada, donde lógicamente los principales actores allí iban a ser los parlamentarios, que eran los que tenían que trabajar en esto. Luego aparece, obviamente ante este hecho lanzado a la opinión pública y a la sociedad, aparecen algunas respuestas. Una muy extraña, pero que bueno, que hizo ruido, la lanza Cornejo, diciendo: acá tiene que estar, cambiemos, pero tiene que estar el peronismo, no sé cómo es que le llaman, civilizado o algo por el estilo, que llaman el de los gobernadores. Sin prontuario. Ahí está, sin prontuario, el de los gobernadores, etcétera y demás. Y el Fondo Monetario Internacional, en una interpretación muy particular de acuerdo. Otros, cuando uno habla de esto, yo vengo permanentemente hablando desde cuando lo eligieron a Macri, antes de que asumiera, de un amplio acuerdo político, económico y social, te dicen: no, eso es corporativo y Argentina es corporativa, y entonces si se juntan solo los trabajadores, como que inicialmente la presencia de los trabajadores o la presencia de las organizaciones empresarias le dan un carácter corporativo y que solo debiera ser político. Político, hablo de partidos políticos. ¿Qué reflexión o cómo lo pivoteas con lo ocurrido en Moncloa? Sí, dos reflexiones, ¿no? Uno, si el gran acuerdo nacional o la convocatoria de acuerdo es para acordar un presupuesto, me parece que es ir con las luces bajas, ¿no? Muy bajas, ¿no? Muy bajas, muy cortitas, sí, y sí. Creo que eso va a ser muy difícil incluso de
de venderle Sí, sí. a la oposición, ¿no? De que lo acepten. Sí, sí. Sí, porque, no sé, obviamente, por más allá que se apele a la responsabilidad de las partes, y creo que en eso, como decía, la sociedad está madura, yo creo que tiene que estar claro que el esfuerzo se hace para algo, ¿no? Y este para algo no está para mí explicitado, ¿no? Y después el tema del acuerdo político o el acuerdo corporativo. Los pactos de Moncloa fueron esencialmente un pacto político. Sí. También circunstancialmente, históricamente, los sindicatos todavía no eran fuertes, no estaban reconocidos, los empresarios tampoco tuvieron una participación, y fue esencialmente un acuerdo político al que después invita a las otras fuerzas, ¿no? La COE se constituye para ese tiempo. Claro, entonces no estaban todos organizados, entonces por eso quizás no formaron parte de esa convocatoria inicial. Pero yo creo que las dos cosas son compatibles. Lo que no debiera ocurrir es, como también se insinuó alguna vez, y hay una tradición pactista fundamentalmente desde el peronismo, de estos acuerdos sindicatos empresarios, ¿no? Que después se queda reducido al ámbito del Ministerio de Trabajo, a unas comisiones de seguimiento, y se termina perdiendo en la noche de los tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es fundamental que haya un acuerdo político, de las fuerzas políticas, y las que están, las que son, digamos, no nos podemos inventar otras, hay que trabajar con lo que hay que lograr consensos con los que piensan de manera distinta, con los que piensan iguales es relativamente fácil, sí, claro. Hay que encontrar soluciones de compromiso, y por sobre todo hay que poner el interés del país por encima de todos los intereses partidarios y de corto plazo, ¿no? Correcto. No puede caber en la más mínima especulación electoral en todo esto, ¿no? Bien. Por eso yo al principio te decía que tomo conceptualmente los pactos de la Moncloa por varias razones. Uno, porque es un caso de éxito de un plan de estabilización que se hace a partir de una situación de alta inflación, recesión, aumento de los precios del petróleo, y un montón de condiciones que son muy similares a las que se enfrenta Argentina de hoy, ¿no? Y te hice la referencia también de que, si bien el gran objetivo era ser Europa, se tardó 9 años en ingresar a Europa, ¿no? Claro. O sea que ahí pasaron más de 2 legislaturas, porque allí son como acá de 4 años, ¿no? Claro, claro. Con lo cual trascendió a esa primera elección. Es más, esa primera elección, después de los pactos de la Moncloa, la pierde Adolfo Suárez, que fue quien lo convocó, ¿no? Correcto. Entonces hubo mucha generosidad también en ese momento de las fuerzas políticas, ¿no? Pusieron a España por encima de los distintos partidos políticos, ¿no? Y eso es algo que también en Argentina a veces se echa en falta, ¿no? Hace falta un poco más de patriotismo de verdad, ¿no? No para hinchar o apoyar a la selección de fútbol, ¿no? Sino para realmente poner al país, a la sociedad, a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos, nuestras familias, ¿no? Por encima de los intereses partidistas de corto plazo, que son legítimos, no es que lo vamos a cuestionar, pero hay una legitimidad mayor que es el país, ¿no? Juan, cuando Peña tira por primera vez la palabra, ¿no es cierto?, Gran Acuerdo Nacional, etcétera, mucha gente recordó que hay pendientes en el Parlamento 2 iniciativas precisamente parlamentarias, creo que una de Justiniani y otra no me acuerdo de quién es, vinculado a la creación de un Consejo Económico y Social como mecanismo que se aproxima a la idea del acuerdo. ¿Estás en conocimiento de eso y cuál es tu opinión? No, me parecen iniciativas buenas, loables, pero digo, no debiera quedar reducido a este consejo, a este nivel corporativo, digamos, ¿no? Creo que hay que tomar las riendas de los como corresponde, ¿no? Y esto es a los que son los representantes políticos de la sociedad. Este es un problema político esencialmente, ¿no? O sea, vos y por lo tanto los políticos son los que se tienen que poner los pantalones largos, asumir las responsabilidades del caso, mirar a largo plazo, y el resto de los actores sociales se tienen que acomodar a esa visión, tanto los trabajadores como los empresarios, ¿no? Claro. Los empresarios de trabajo no pueden sustituir
al gobierno en su rol fundamental, obviamente, de ser formuladores de la política y ser un poco los que dirigen el país. Para eso tienen esa responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Los que plantean de que debieran tal vez estar de entrada, además de los representantes de los partidos políticos, los que son, como vos bien dijiste, que tuvieran que estar las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la producción simultáneamente, lo hacen desde una perspectiva, o desde un temor, desde un prejuicio de decir, no, si no están los empresarios y los trabajadores de alguna manera van a estar porque el peronismo va a asumir lo que diga la CGT. Es decir, va a asumir este carácter movimentista más que partidario que ha caracterizado, ¿no es cierto?, la vida desde que prácticamente el peronismo existe. Entonces, el planteo de que estén los empresarios y la propia CGT o los propios trabajadores y sus representaciones es porque para tratar de equilibrar la cancha, claro, en el sentido... Claro. No sé si soy claro en la pregunta. Sí, lo entiendo perfectamente, pero lo que yo digo es que no se puede dejar a ese nivel, porque en ese nivel esos dos actores juegan a un juego de suma cero, ¿no? Obviamente. Entonces es muy difícil llegar incluso a acuerdos entre ellos mismos, digamos, ¿no? Es que el planteo... Por otra parte, ellos no pueden sustituir a quien tiene que formular las políticas y además... Como decía acá, hay que definir el rumbo, que no está claro, probablemente el gobierno tiene claro, pero no es explícito para el conjunto de la sociedad. Tiene que hacerlo con criterios de equidad, que tampoco están puestos sobre la mesa con claridad, ¿no? Y luego los actores se tendrán que ir acomodando a ese entorno. Obviamente que la participación tanto de los trabajadores como los empresarios es fundamental, pero no pueden ser ellos los que lideren, ¿no? No, desde ya. La pregunta era, ¿está la política sola? ¿Están los partidos políticos solos o están los partidos políticos más los sectores representativos del trabajo y la producción? Esta es la pregunta. Yo creo que primero tiene que haber un acuerdo político, tiene que haber una voluntad de hacer, tiene que haber un convencimiento de la necesidad de hacerlo, y luego puedes ir incorporando al resto, pero esta función de conducir, de dirigir, para mí no es delegable, ¿no? Por supuesto. Y de asumir la responsabilidad del caso. Esto no es delegable. Luego obviamente tenés que invitar y que participen todos y obviamente sumarlos. Hay que también generar un poquito de entusiasmo y de ilusión, que no solamente el escenario sea ajuste, sacrificio y sufrimiento, ¿no? Te hago una pregunta, vos que por más que estás residiendo afuera, seguís muy de cerca lo que ocurre acá, la evolución, ¿no es cierto?, tanto política como económica y social de lo que pasa en la Argentina. ¿Vos ves que este es un momento donde aparece necesaria la convocatoria, por más que muchos le aconsejen al gobierno que no, con estas características, desde la perspectiva de decir hoy está convocando desde la debilidad y no desde la fuerza? Yo creo que en la medida en que la convocatoria sea una convocatoria con grandeza, con equidad, la percepción va a ser que es desde la fuerza, no desde la debilidad. Digamos, las convocatorias que se perciben como débiles son las que son muy mezquinas y muy de corto plazo, ¿no? El mayor temor que creo que ve la gente de afuera es que Argentina sigue un camino pendular, ¿no? Que todo este camino que se ha iniciado de supuesta modernidad, de volver a una normalidad, de volver a estar más insertos en el mundo, digamos, por alguna razón se complique, se trabe y volvamos atrás. Este riesgo de pendularidad es, creo, que la mayor dificultad o el mayor temor que existe cuando uno mira a Argentina desde afuera, ¿no? En otras palabras, digamos, van a ser lo suficientemente exitosos y están trabajando en el largo plazo como para que
no haya una vuelta pendular de todo este camino que se ha iniciado. Y por eso es fundamental este tipo de acuerdo que despeje esa incógnita, ese temor, que creo que es el mayor temor de cara a una mayor inversión y una mayor inserción de Argentina en el mundo. Bien. Y un acuerdo de este tipo creo que lo despejaría, ¿no? Claro, sí, ideal. Yendo a las efectividades conducentes, como solemos decir, llegás ahora, tu idea sería ver si sensibilizás, si continuás con aquello que habías iniciado en viajes anteriores. El año pasado hicimos unas primeras jornadas en el Senado. Así es. Donde participaron, aparte de Ramón Tamame, que fue un poco el arquitecto de los pactos de la Moncloa, Pichetto, Pinedo, Sanz, fueron los tres principales oradores, y los tres abogaban por lo mismo, digamos, ¿no? Yo creo que todas estas ideas están flotando en el ambiente, creo que cada vez van cuajando más. Es un proceso, por eso yo hablaba de la larga marcha. Hay que terminar de asumirlo, hay que hacerlo con convencimiento, hay que hacerlo con metodología, hay que hacerlo con programas muy concretos, con papel y lápiz, y llegar a acuerdos que sean asumibles, firmables, explícitos para todos. Y yo creo que a eso la sociedad se va a sumar, ¿no? Porque hay un camino por recorrer y porque vale la pena el esfuerzo. Y España en ese sentido es un buen espejo donde mirarse. Sí, claro. Yo fui a España en el 77 y era como un viaje en el túnel del tiempo. España estaba súper atrasada, y eso que yo venía de San Juan, ¿no? Perdón, justo precisamente. Claro, justo fuiste el año que se iniciaban los acuerdos. Sí, pero... O sea, lo pudiste además vivir en su totalidad. Sí, y además, como te digo, tenemos la ventaja de que alguien tan valioso, que fue el arquitecto de esos pactos, que es Ramón Tamame, tiene un gran cariño por Argentina, estuvo el año pasado acá, está siempre dispuesto a venir y colaborar. Creo que hay una muy buena relación hoy entre el gobierno español y el gobierno argentino, que hay un montón de condiciones dadas para tratar de aprovechar esa experiencia y tratar de reproducir eso que fue un caso de éxito, que Argentina tiene todas las condiciones para alcanzarlo también, y que después de muchos años puedas decir, como pueden decir los españoles, que valió la pena, ¿no? Que hoy ese país que hace 40 años estaba muchísimo más atrasado que Argentina, hoy es el cuarto, quinto país europeo, con un estado de bienestar, con una clase media muy potente, con una economía muy abierta. Sabes, por ejemplo, que España es en porcentaje del Producto Bruto, es el país, compite con Alemania, el país más exportador de Europa, ¿no? Claro. O sea, y somos los mismos, cuando somos los mismos, somos las mismas personas, las mismas familias, prácticamente la misma cultura, ¿no? ¿Por qué no nosotros, no? Absolutamente. Juan, por último, por la hora, el hecho de que ahora estemos bajo paraguas, llamémosle así, del Fondo Monetario, negociando un posible stand-by, etcétera y demás, ¿vos crees que interfiere con la idea, o esto tenemos que pensarlo para después del tema Fondo Monetario? ¿O van en dimensiones distintas? No, yo creo que no interfiere, porque el ajuste de una u otra forma hay que hacerlo, digamos, o te lo impone el mercado, como asomó esa posibilidad el supermartes, ¿no? O te lo impone el fondo, o te lo impones tú mismo, ¿no? Claro. Es un camino que va a haber que transitar de todas formas. Le queda a la clase política que ese camino valga la pena, que se haga con equidad, que se haga con visión de futuro, pero yo creo que el fondo no va, el acuerdo con el fondo no va
interferir demasiado, digamos. Correcto. No deja de ser un condicionante, sí, claro, pero es algo que en el fondo prácticamente hay que hacerlo sí o sí, con lo cual, digamos, que lo hagas con el fondo, sin el fondo casi quedaría lo mismo, ¿no? Correcto, correcto. Aunque indudablemente el fondo te va a poner restricciones importantes, y si la verdad que puedes hacerlo con consenso y todo eso, sería también un precedente interesante, porque hasta ahora todos sabemos que las experiencias de nuestra relación con el fondo no ha sido precisamente muy exitosa, ¿no? Total acuerdo. Juan, queremos agradecerte muchísimo tu presencia aquí en Comercio Exterior Siglo XXI, y obviamente vamos a estar siempre a disposición para poder difundir esto y difundir sobre todo también los avances que pueda haber al respecto. Te deseamos una buena estadía y lógicamente volvemos a agradecerte. Un abrazo. Muy bien, ¿no? Muchas gracias a ti. Por favor. Amigos, ustedes lo escuchaban en directo. Juan Eduardo Barrea es el ex secretario de Minería de la Nación del retorno del gobierno del retorno a la democracia con Raúl Alfonsín, y se ha especializado en esta temática y nos parecía muy importante tenerlo hoy aquí, y por eso habíamos adelantado en las redes sociales una suerte de diríamos lema que decíamos: del GAN a un amplio acuerdo político, económico y social, y allá lo anunciábamos a Juan. Hacemos ya el intervalo y volvemos con nuestra primera comunicación de la segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. Urtubey propone una alternativa. El proyecto de tarifas que votó diputados no sirve. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, señaló que el proyecto para morigerar los aumentos de tarifas que tiene media sanción de la Cámara de Diputados no sirve, y afirmó que le planteó al presidente Mauricio Macri, con quien se reunió ayer, una iniciativa alternativa. Noticias. El Senado debate en comisión el proyecto que retrotrae la suba de tarifas. Un plenario de comisiones del Senado comenzó el debate del proyecto de la ley de la oposición que retrotrae la suba de las tarifas de servicios públicos, en una audiencia en la que expondrán representantes de las empresas distribuidoras de energía. Noticias. Detienen a ex ministro de Aznar por presunto blanqueo de capital. El ex presidente del gobierno regional de Valencia y ex ministro de Trabajo de España, Eduardo Zaplana, del Partido Popular, fue detenido por presunto delito de blanqueo de capitales, cohecho y evasión fiscal. La Unidad Central Operativa, el órgano central del servicio de la Policía Judicial de la Guardia Civil, acusa a Zaplana de haber blanqueado millones de euros de dinero negro que tenía en paraísos fiscales y que fueron obtenidos por el cobro de coimas en su etapa al frente del Poder Ejecutivo Regional. En 60 minutos, volvemos. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372 2841, 4372 3061 o al 1541 99 5346. Y sé parte de AM1010 Onda Latina. Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos. En un tiempo se los va a sacar ahí nomás, para pisar un rato el pasto. Estamos construyendo el Paseo del Bajo. Mejor conexión, más espacios verdes y más seguridad. Juntos estamos transformando la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Onda Latina, lo que llega bien lejos. La que atraviesa todos los espacios. AM 1010 Onda Latina, con vos a todas partes.
Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso. Oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos 4372-2841, 4372-3061 o a nuestro contestador automático 5256-9640. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. Canciones y puede despejar su cabeza y en la noche inventar un simple poema. Amigos, empezamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, hoy martes 22 de mayo del 2018, y como cada 15 días tenemos una columna muy particular en esto que se llama Mujeres en Coyuntura, y yo simplemente voy a leer como introducción 3-4 renglones que dice Femvertising, como con hashtag, ¿no? ¿Es posible un feminismo publicitario? Mujeres en Coyuntura te cuenta por qué las marcas tienen que involucrarse con la lucha por la equidad de género en clave de diversidad. Y ahí viene el anuncio que hoy a las 15 horas, la columna de la periodista y antropólogo social Victoria Molnar en el programa Comercio Exterior Siglo XXI, M1010, Onda Latina, etcétera. Victoria, ¿nos estás escuchando? Los estoy escuchando, por supuesto. Lo que no sé es quiénes están por ahí, porque no logro verlos mediante el streaming. Correcto, te cuento porque con la situación de dificultad de transporte que hay en Buenos Aires, Juan Ignacio no se encuentra. Entonces a mi izquierda lo tengo a Héctor Zavala, un especialista en los temas estos de marcas y publicidades y todo de alguna manera que roza lo que vos vas a tocar, y también lógicamente está aquí Claudia, que desde ya se va a sentir más representada que nosotros dos con la temática tuya, sin duda, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora que me aclaraste el panorama, porque justamente estaba buscando ver a ver quiénes estaban del otro lado y no lograba ver quiénes estaban. Sí, ya. Está caótica la ciudad de Buenos Aires, esperemos que se resuelva el conflicto y que todo llegue a un término por el bien de todos, ¿no? De los Así trabajadores y de y de los ciudadanos que tenemos que transitar esta ciudad.
Claro. Bueno, adelante. Saludos a Héctor y a Claudia. Hola, ¿qué tal? Besos grandes y bueno, obviamente que estoy aquí disponible para que interaccionen durante toda lo que va a ser esta columna. Como vos bien leías, justamente la columna es sobre femvertising, que es algo así como una suma de feminism más advertising, o sea, el feminismo publicitario, y que es una nueva tendencia, que vamos a analizar un poquito de qué. Yo le había puesto, ¿es posible un feminismo publicitario o por qué las marcas tienen que involucrarse con la equidad de género en clave de diversidad? Bueno, vamos a empezar con un ejemplo, con un contraejemplo, con un mal ejemplo, algo muy feo. Vamos a partir por el bochornoso caso de la publicidad por el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 del canal TIC Sport, que lo lanzó en la segunda semana del mes, de este mes, y que fue sumamente repudiada por los colectivos LGTBIQ+, y por las feministas, y en general por la sociedad toda. Bueno, estaba titulada como Putin, con un tilde en la I, en referencia a un juego de palabras de doble sentido, nada gracioso, y era de la agencia Mercado McCain. Y llevaba el mensaje al presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde se va a realizar el Mundial 2018, de que los hinchas varones de la selección argentina son cariñosos, pero no homosexuales. Ojo, no hay que confundir. Pero esto no tiene nada que ver con el manual de la AFA, ¿no? No. No. Esto es una publicidad de TIC Sport realizada para vender su principal producto del año, que es el Mundial 2018, su cobertura del Mundial 2018. Y las imágenes, esta publicidad, ahora le voy a contar lo que pasó, y ahí vamos a empezar a hablar de un montón de cuestiones y recomendaciones y por qué viene el término femvertising a hacernos a venirnos tan bien para esta columna hoy. Traigo datos, traigo una encuesta de mercado, traigo de todo, pero bueno, voy a partir por esto al principio para que entendamos. Y al final voy a dar un ejemplo muy lindo para que lo vean. Avante. Para que lo busquen en sus casas. Las imágenes de la publicidad refieren al folclore del aguante del fútbol argentino, que es homofóbico y machista, y son bastante violentos. Para decirlo a un grito de gol, es algo así como somos machos, no putos. O sea, como bien expuso la Fundación Huésped, invisibiliza y banaliza la persecución que vive la comunidad LGTB en Rusia, ¿no? Que sabemos que es una colectividad, un colectivo que sufre discriminación y algunas medidas en su contra, varias medidas en su contra. Además, tengo que decir que es sexista porque no incluye a las mujeres como usuarias o consumidoras del fútbol, aparece una sola mujer en todo el anuncio. Y como mujer, más allá de todo eso, las imágenes, o sea, ahora esto más a nivel de lo creativo y de cómo se hace este collage de imágenes, ese fervor varonil que se muestra de la selección y que muestra altas cargas de testosterona del que obviamente nosotras las mujeres estamos excluidas, más que una muestra de amor, me da un poquito de miedo, porque si así están demostrando las pasiones cuando están felices, imagínate cuando están enojados. En fin, la publicidad motivó el enojo de las autoridades rusas, ¿no? Pero hasta el canal Russia Today, RT, habló de homofobia en su disposición de la noticia, aunque obviamente justificando y suavizando las medidas rusas para con ese colectivo. Mirá vos. En suma, la publicidad se tuvo que levantar, TIC tuvo que levantar un aviso publicitario creado a tal fin en el que gastó muchísimo dinero. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta si fue porque el escándalo que tomó de estado público, por la forma en que TIC transmitió su mensaje, digamos, de amor por la selección, o porque temieron quedarse sin la cobertura del Mundial, sobre la que el canal tenía claramente puestas todas las fichas del negocio de este año, ¿no? Leí muchos comentarios y notas al respecto de esta cosa, ha salido en todos los medios de comunicación, todos los medios tuvieron alguna cobertura sobre esto, y en todas se subrayaba una cosa, que es una campaña de publicidad que pasó muchísimos controles, tanto de la agencia publicitaria, de sus creativos, como de la empresa TIC Sport, que gerencia la marca del canal. Entonces es un grave error. Para ampliar por eso este tema y aportar un poquitito más, no me voy a quedar nada más con el repudio y el horror, porque el error le queda chico, mundialista publicitario de esta publicidad de TIC Sport,
sino que voy a plantear alternativas de futuro en un mundo en el que, como todo está comunicando, cada vez ese aspecto importa más. Y voy a traer unos hermosísimos datos que vienen de la mano de una consultora argentina especializada en investigación de mercado y análisis de tendencias, que se llama Trendcity. Está dirigida por mujeres, ahora voy a contar quiénes son, y la cosa es que Trendcity este 2018 presentó hace muy poquito un estudio regional latinoamericano que se titula Representaciones femeninas y estereotipos de género en comunicación, oportunidades para las marcas. El estudio fue presentado en el marco del Congreso Latinoamericano de SOMAR. Para quienes no saben qué es SOMAR, son las siglas en inglés de la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercado, que actualmente es la organización mundial rectora de los parámetros éticos y de buenas prácticas para las investigaciones de los mercados y de los consumidores. Algo que para el mundo publicitario es muy importante y también obviamente para las marcas y las empresas a la hora de mostrar sus productos, de posicionarse en los mercados y obviamente a la hora de comunicar para todo esto, ¿no? Bien, o sea, a la hora de hacer negocios, básicamente. Bueno, por eso vamos a hablar de lo que sacó este estudio de Trendcity. En Trendcity se metieron de lleno como un tema que es complejo y es tan actual como espinoso para las empresas y las marcas. Sí. Porque aún no le están llevando mucho la punta, esto lo vemos, es muy ejemplificado en el caso de Teis Sport, pero también hay casos que no llegan a ese horror y también meten la pata. Pero según los resultados que les voy a contar, van a tener que empezar a llevarle la punta al tema de género y de búsqueda de equidad, pensando también en diversidad. Es un estudio que yo considero muy valioso porque por varias cosas. No solo por los aportes que genera, que me parece que echan luz sobre un montón de cosas y sentires que ocurren en América Latina para pensar el tema del mercado y de los nuevos mercados, no solo por su amplio alcance y por su metodología, que está muy buena, sino porque también es una consultora que además que tiene un área especializada en género y es comandada por dos mujeres, que son Mariela Mosiulski, que es la directora general de Trendcity y que posiblemente en alguna de las ediciones de Mujeres en Coyuntura la vamos a tener al aire, porque voy a pedir para hacer una entrevista para hablar un poquito más sobre el tema de estereotipos de género y modelos publicitarios, y Jimena Alarcón, Díaz Alarcón, que es una de las directoras socias. Bien. Les voy a contar de qué fue. La investigación utilizó metodología cualitativa y cuantitativa, entrevistas etnográficas a madres y padres con hijos e hijas de hasta 18 años, entrevistas a expertas y expertos, fuentes académicas y una encuesta con una muestra de 1000 casos de padres y madres del mismo rango etario en 5 países latinoamericanos que son Argentina, Chile, Perú, Brasil y México. Bastante amplio. Muy bien. Este estudio, sí, por eso es muy importante este estudio, realmente para la gente de las empresas, para la gente que se dedica a marca, para la gente que se dedica a agencias de publicidad y que esté escuchando este programa, es un estudio que yo recomiendo que lo traten de conseguir, de leer, que traten de buscar lo que ha escrito sobre todo Mariela Mosiulski, que escribe un montón de papers, que muestra mucho su trabajo. Es muy interesante escucharla y realmente buscar este material es interesante. Pero bueno, yo se los voy a contar. Correcto. También acá para que lo tengan. Bueno, se partió de la base de que el recorrido de la imagen de la mujer en la publicidad a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días han registrado muchos cambios en la representación de lo femenino, y eso son efectos de las luchas que estas realizaron por más derechos y equidad. Y que estos cambios que generaron las mujeres tuvieron también consecuencias en el posicionamiento de los varones, o sea, de las representaciones que hay sobre lo masculino. Claro. Se consideró que este momento es un momento histórico bisagra para abordar la temática de género desde las marcas y desde las empresas. También las autoras explicaron que se centraron en la mujer, no porque dijeron, bueno, vamos a cortar por la mujer, sino porque fue donde hubo más cambios más drásticos en esa representación, pero que como el género es relacional, la imagen de lo deseable a nivel de lo que implica ser varón hoy también quedó implicada. Entonces, en pocas palabras, hoy hay tanto a niveles de mercado una nueva mujer como un nuevo varón al que deberían dirigirse las publicidades. Ajá. ¿Bien? Sí. Señalaron que al analizar los discursos de representación sobre lo correcto y deseable de cada momento histórico para los géneros,
implica entender sentidos relativamente homogéneos sobre lo considerado femenino y masculino. Entonces, hoy se asiste a un presente de cambios más acelerados, donde coexisten los imaginarios más tradicionales con otros disruptivos. Entonces es una cuestión como que estamos en un momento híbrido, ¿bien? Así, en el siglo XX se reforzó la idea de que las mujeres eran seres para otros. Entonces lo femenino aparecía en las publicidades y en general en los más media como subordinado, débil, pasivo y emocional, y lo masculino como naturalmente dominante. Bien, esto es lo que pasó alrededor de todo el siglo XX, y podemos mostrar que hoy se siguen viendo ese tipo de publicidades en un montón de casos. La publicidad es mayoritariamente de autos, por ejemplo, dirigida a varones, nada más, como si las mujeres no fuéramos consumidoras de eso. Por ejemplo, doy un ejemplo. Pero bueno, ahora en el siglo XX es donde aparece la palabrita esta a la que hacía referencia con el hashtag, que es femvertising o el feminismo publicitario, que viene pisando bastante fuerte y que hace énfasis en la diversidad de lo femenino, en las expresiones singulares más auténticas de la mujer y en la amplificación de las posibilidades de los roles femeninos, intereses y actitudes que antes capaz eran tradicionalmente masculinos. Por ejemplo, entre ellos es el fútbol, señores y señoras, porque el fútbol también le gusta a las mujeres. Sí. Pero te doy un dato, una lástima que no esté Juani. Juani es técnico de un equipo femenino que se llama Las Mesías. Después googlealo, vas a ver, fueron campeones, bueno, hace varios años que él viene haciendo director técnico de ellas. Es impresionante, y acaban de ser contratadas para una publicidad. Mira, te estoy dando un chimento. Cuando sepa la marca, sé que es una marca de primera línea, lo voy a decir al aire. Eso, es maravilloso porque justamente sobre eso estamos hablando hoy, sobre cómo los estereotipos tradicionales de género hoy están cambiando y las marcas se tienen que adaptar a eso. Así es, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué encontró el estudio sobre publicidad y género en América Latina? Encontró básicamente 3 puntos importantes. El primero de ellos es que existe una mayor tolerancia a los nuevos discursos, o sea, a nivel de diversidad de género, aunque los imaginarios tradicionales persisten. En ese sentido, mostró que han comenzado a circular discursos a favor de la igualdad de género que proponen un mensaje innovador, aunque la historia y la tradición aún están pesando. También la mayoría de los padres encuestados no distinguen género, que es la construcción social, de sexo, que es la categorización biológica en su discurso cotidiano. Y entonces, todavía las características sexuales biológicas, macho-hembra, tienden a tomarse como las precursoras naturales de la masculinidad y la feminidad, y la preferencia por una pareja de sexo opuesto es entendida como algo esperable y normal, entre comillas. Eso es lo que dice el estudio. Además, se vio que la gente es mucho más tolerable ante la diversidad de género y de diferentes tipos de familias, pero la hibridez que tratan de decodificar actualmente genera en las madres y padres entrevistados una confusión e incertidumbre a la hora de la crianza. ¿Bien? Sí. Sin embargo, el segundo punto al que llega los resultados de este análisis o de este estudio es que se evidencian hoy nuevos modos de crianza, lo que implica nuevos tipos de consumidores. Hay cambios significativos, dice el estudio, en la crianza y en la relación con el género, como ser, entre otros, criar varones más comprometidos con las tareas hogareñas o observar entre los hijos mayor valoración al rol de la mujer en la sociedad. También la autonomía, la palabra de que los hijos sean autónomos, es considerada como uno de los principales valores de la crianza, tanto para las hijas mujeres como para los hijos varones. Por ejemplo, un 49% de los encuestados busca criar hijas que sean respetadas y el 42% busca criar hijas que sean fuertes emocionalmente. También la apuesta es por criar hijos varones más conectados con sus responsabilidades y con sus valores emocionales. Por ejemplo, el 47% de estos padres, varones y mujeres, busca que sean sinceros y el 44% que sean bondadosos. O sea que aparecen nuevas características y nuevos de roles para los varones en la crianza de los hijos. También el 98% de los padres reconoce criar a sus hijos de manera muy diferente a como habían sido criados ellos mismos, incorporando la intención de transmitirles igualdad de responsabilidades, ya sean hombres o mujeres, esto es un 73%, manifestó esto,
mayor tolerancia y respeto por las diferencias, un 53%, y también habilitando espacios para la reflexión e intercambio de opiniones con sus hijos. Y 4 de cada 10 incorporan como parte de la crianza la necesidad de supervisión y diálogo de nuevos temas en agenda, entre los que se encuentran los temas relacionados al género, que son difíciles de tratar en familia, por lo menos en aquellas tradicionales. Claro. Y el tercer punto importante al que llegó este estudio es que la publicidad, y esto es muy importante para mucha gente que debe estar del otro lado, tiene un rol social fundamental en la construcción de género, y si bien las marcas abordan el género con un mayor balance o mejor balance aún, están necesitando de orientación sobre cómo posicionarse en un tema de agenda donde juegan un rol social clave. 1 de cada 7 personas de las encuestadas y las entrevistadas cree que la publicidad visibiliza un modelo de sociedad y por lo tanto también influye en la construcción discursiva del género. Además, la publicidad tiene poder y puede ser la herramienta pedagógica, dice este estudio, que ayuda a metabolizar los cambios sociales sin irrumpir. El 62% de los padres encuestados aprovecha las publicidades para mostrarles a sus hijos lo que cree que está bien o que está mal. Especialmente esto ocurre en los padres de preadolescentes, es el 65%, y los padres de hijos menores de 10 años que manifestaron que hacen esto en el 55% de los casos. Estamos hablando de números amplios, ¿no? Sí, claro. En la cual se utiliza la publicidad para enseñar y para mostrar valores que se deben seguir. La mayoría de los encuestados consideró que se sigue reproduciendo estereotipos de género en las publicidades y que se tiende a representar a la mujer en escenas del ámbito privado, vinculadas a la limpieza, crianza, cuidado del cuerpo, compras, shopping, mientras que al hombre tiende a estar representado mostrándose fuerte, tomando alcohol o conduciendo autos. 9 de cada 10 de los entrevistados encuentra aspectos de agrado en las publicidades que rompen con los estereotipos tradicionales de género. Eso es muy importante. 9 de cada 10. 9 de cada 10. Encuentran aspectos de agrado en publicidades que rompen con los estereotipos tradicionales de género. Qué bueno. Considera un intento para generar un cambio positivo en las futuras generaciones, eso lo consideró un 54%, que disminuyen prejuicios en la sociedad, eso lo consideró un 58% de los encuestados, mediante la visibilización de temas que son importantes o que ellos consideran importantes, está el tema del género, el 27% de los entrevistados, y que reflejan la realidad. También un 27% dijo que deben reflejar la realidad y que se ven de agrado que las publicidades rompan con los estereotipos tradicionales de género en tanto estas cuestiones. Por otro lado, 6 de cada 10 de los entrevistados encontró aspectos de desagrado en las publicidades que cumplen con los estereotipos tradicionales de género, pero ¿cuándo es esto? Cuando no se sienten representados, cuando advierten falta de autenticidad en el discurso de la marca en cuestión, o cuando se advierte que lo que se busca es solamente llamar la atención y no refleja la realidad de intención de la marca. Claro. ¿Bien? O la realidad también social. Entonces, dados estos datos, que verás que es un estudio bastante interesante, sobre todo para pensar estrategias, estamos ante un futuro que necesita encontrar respuestas diversas y móviles y que exige ser muy flexibles, tanto para los espectadores como para, obviamente, las empresas y las marcas. Con este estudio se intentó dar respuestas sobre todo a qué de los estereotipos tradicionales seguía siendo eficaz, aspiracional y facilitador en la comunicación de las marcas y hasta dónde se podía avanzar en la desestabilización de los estereotipos tradicionales. Es decir, cómo podían operar las marcas sobre estos desfasajes que se están viendo, digamos, en el terreno de la realidad de género y esta transición de las representaciones de género. Cómo podían operar y cómo podían usarlo y cómo debían usarlo. Desde Trendcity consideraron que la investigación evidencia el desafío de innovación que tienen y tendrán para enfrentar las marcas como actor social para sintonizar con un fenómeno de época y que las posibilidades de pensar y encontrar respuestas junto a las marcas para abordar el tema de género son diversas, móviles y flexibles, que es lo que decía anteriormente, y para ello pusieron en el trabajo un mensaje final con 4 recomendaciones
para las empresas y marcas a la hora de hacer comunicación y utilizar, digamos, los nuevos estereotipos de género y romper con los tradicionales. Y las voy a leer, estas 4 recomendaciones, para que queden como consejo. 1. La seguridad tiene costos. Reproducir estereotipos de género tradicionales puede parecer más seguro porque no desafía a los consumidores, ahorra ansiedad a las madres y padres, pero también retrasa la posibilidad de evolucionar al ritmo de los debates actuales, sobre todo de cara a las nuevas generaciones, que son los nuevos consumidores, ¿no? 2. Mostrar un punto de vista que invite al diálogo implica comunicar desde un lugar que no busca irrumpir o imponer, sino como un punto de vista, apuntando una apertura al diálogo y no a la imposición de una verdad. ¿Bien? Sí. Porque es todo móvil, todo se está replanteando. Estamos en un momento en que todo se está replanteando. Justamente el replantear los estereotipos de género los estamos replanteando. Es una deconstrucción y es una deconstrucción colectiva y social. 3. Replantearse el lugar del varón. La mujer realizó grandes movimientos, esto lo dice Trensky en sus recomendaciones para las marcas y las empresas, y dice: la mujer realizó grandes movimientos en su posicionamiento social tradicional, y eso le exige a los hombres tanto ceder privilegios como comprender el costo que también tiene para ellos la masculinidad hegemónica, así como lo que ganan si ceden privilegios históricos. Hay ganancias si ceden privilegios históricos. Será también fundamental replantearnos cómo se muestra el varón en la publicidad y cómo nos dirigimos a ellos. Claro. Hablaba anteriormente que hay un nuevo varón también, y hay una nueva forma de dirigirnos a ese nuevo varón que se ha generado, mostrando cambios concretos en la vida cotidiana que ya se están dando. Sobre esto de la nueva mujer y el nuevo varón, yo quisiera más adelante hablar con la directora de Trend City en una entrevista, y voy a hacer lo posible para traerla, para poder para que podamos tener un diálogo, porque realmente ella nos va a contar en profundidad sobre qué son esta nueva mujer y este nuevo varón. Pero bueno, voy a terminar con la última recomendación que hacen: tener un compromiso auténtico cuando se va a comunicar la marca en este tipo de temas. Va a ser clave preguntarse cuál será la postura de cada marca en relación a la lucha por la equidad de género, y cada vez se le exige más a las marcas tener una visión en consonancia con su ADN y tono propio, sin trivializar el tema o ser oportunista. Para finalizar, yo voy a ir un poquito más allá de las recomendaciones, y voy a dejar una preguntita pendiente. Como forjadores de sentido que son las empresas y las marcas, yo quiero saber si van a tomar la responsabilidad y van a estar a la altura para acompañar y mostrar la diversidad existente en las representaciones de género y ayudar a lograr un mundo más equitativo e inclusivo. Esa es la pregunta. Capaz es una quimera, capaz que no, capaz que es un deseo mío nada más, pero yo por el momento me voy a conformar con que se empiece a obrar con responsabilidad, y la baja de las publicidades misógenas, homofóbicas o que refuerzan estereotipos de varones y mujeres que atrasan, como lo que pasó con Teis Sports, se produce en las propias oficinas creativas de las agencias de publicidad y en las gerencias de las empresas mucho antes que lleguen a cualquier pantalla. Pero para que no nos quedemos con sabor amargo y ponernos más a tono con el Mundial, que probablemente vaya a ser una fiesta tanto para mujeres como para varones, y para todos y todes, como ahora se dice, les voy a recomendar y les voy a dejar en Facebook, en el Facebook que yo tengo de Mujeres en Coyuntura, el spot de la selección inglesa de fútbol, que realmente, o sea, véanlo, porque realmente es plenamente inclusivo y un ejemplo de todo esto que estuvimos hablando de la publicidad feminista, y si puede estar la publicidad, feminista, el mensaje publicitario. Y bueno, para terminar, si me quedan 2 minutos, quiero hacer una especie de cosita chiquita, que es contarles un poquito algunos temas de mujeres, de lo que vengo a llamar mujeres en movimiento, que es el seguimiento de noticias que ya tratamos y que siguen, ¿no? Bueno, por ejemplo, hace unas semanas hablamos del Pintax, y el próximo lunes 28 es el Día Internacional de la Higiene Menstrual, y las mujeres vamos a ir por la ley de la menstruación, que es una campaña que busca la provisión gratuita de productos de gestión menstrual y su exención de IVA por ley en Argentina, y se va a convocar una acción el próximo lunes a las 17:30 horas frente al Congreso, donde seguirán, y esto atención a las empresas que quieran sumar puntitos en responsabilidad social empresaria y las personas también de a pie que quieran,
juntando donaciones, que son toallitas descartables y reutilizables, tampones y copas menstruales, y también firmas para visibilizar estos proyectos. También va a haber un pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito en ese mismo momento, y esto está siendo hoy mismo, se sigue haciendo en diputados, y bueno, esa es una de las cosas que sigue en marcha. Voy a hacer una mención especial para la histórica marcha en Chile, donde miles de estudiantes universitarias y secundarias se manifestaron bajo el lema contra la violencia machista, educación no sexista. Hubo bastante escándalo por esto, porque hubo muestra de pechos femeninos, y parece que los pechos femeninos es algo que no se puede mostrar a salvo que sean para el goce masculino, pero bueno, la verdad un aplauso para las chilenas que salieron a poner el cuerpo a esta lucha, y desde la educación, con el hashtag educación no sexista. Fueron miles, es histórica esta marcha, así que hay también que mirar un poquito ahí. Y la última es una que refiere a la última Mujeres en Coyuntura, que yo hablé de los crímenes del odio y de la justicia degenerada. Y bueno, voy a hablar de la situación del varón trans enterráneo Joe Lamont, que fue condenado en primera instancia a 5 años de prisión por defenderse de sus atacantes, por su identidad de género, y bueno, parece que la presión y el foco social logró que Joe no esté en prisión preventiva y actualmente esté en Buenos Aires, asesorado por una organización de abogados que se dedican a diversidad de género, y está por apelar la sentencia, así que esperamos que siga así, y en alguna de las próximas oportunidades de Mujeres en Coyuntura seguramente me voy a empezar a dedicar un poquito al tema de la justicia y de otras palabritas que tenemos, por ejemplo como femicidio, pero esta vez voy a abordar otro tema que va a ser travesticidio, y vamos a seguir el caso de Diana Zacayán. Me van a tener que dejar estudiar un poquito más, leer bastante, y voy a explicar el asesinato y el homicidio triplemente agravado de una de las personas que más luchó por las identidades trans en Argentina, que es Diana Zacayán, justamente, y que en estos momentos se está realizando el juicio oral a nivel, y se está buscando la figura por primera vez de travesticidio en el país. Así que bueno, esas son las Mujeres en Movimiento, que son un resumen de las cuestiones que están yendo y viniendo y que siguen estando en movimiento, el seguimiento de noticias de temas que tratamos acá en Mujeres en Coyuntura. Y bueno, les agradezco por haberme escuchado, haberme seguido hasta acá, seguido atentamente, y nos vamos a encontrar el próximo martes 5 de junio con una nueva Mujeres en Coyuntura. Si tienen algún comentario pueden obviamente hacerlo. Muchísimas gracias, muy completo ha estado, Vic, así que hasta el 5 de junio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nos vemos. Escucharon a Vic Molnar en su columna, ¿no es cierto?, Mujeres en Coyuntura, hoy vinculado precisamente a toda la temática publicitaria. Niña Claudia. Bueno, ya que nos anticipamos un poco en esta semana de mayo a los festejos del fin de semana, le vamos a pedir a Aníbal que nos ponga un candombe. ¡Opa! Cambio de clima. El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando, y el cabildo se acercaba, la plaza se iba llenando. Tum, 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 paraca, tum, 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 tum. Tum, 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 paraca, tum, 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 tum. Candombe del 25 con la emoción en las calles. Juntemos todas las voces, unidos no hay que nos callen. Tum, 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 paraca, tum, 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 tum. Tum, 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 paraca, tum, 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 tum. Otra vez. Tum, 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 paraca, tum, 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 tum. Tum, 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 paraca, tum, 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 tum. El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando, y el cabildo se acercaba, la plaza se iba llenando. Tum, 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 paraca, tum, 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 tum. Bueno, ¿se acuerdan cuando en la escuela le hablaban del Cabildo Abierto del 22 de mayo? Absolutamente. Bueno, yo les voy a contar por qué se celebró el Cabildo Abierto, o se convocó un Cabildo Abierto. En primer lugar, la Junta de Sevilla era uno de los últimos bastiones del poder de la corona española, y había caído ante el poder de Napoleón. ¿Cómo llegaron esas noticias a Buenos Aires? No saben ustedes que la prensa en esa época también era muy importante.
El lunes 14 de mayo había llegado al puerto de Buenos Aires una goleta de guerra británica con periódicos del mes de enero que anunciaban que había sido tomada la ciudad de Sevilla por los franceses. Noticias coincidentes con las llegadas a Montevideo el día anterior. Se había disuelto la junta que gobernaba en nombre del rey. Esas eran las noticias. Claro. Cisneros intentó ocultar esa noticia incautando todos los periódicos, pero no tuvo en cuenta lo siguiente. Uno de ellos llegó a manos de Manuel Belgrano y de Juan José Castelli, que rápidamente se encargaron de difundir la noticia. Entonces, Cornelio Saavedra y Manuel Castelli, encabezando un grupo de criollos, obligaron al virrey Cisneros a realizar el primer cabildo abierto. Cisneros era, recordemos, era el último virrey del Río de la Plata, que había sido nombrado en reemplazo de Santiago de Liniers porque sospechaban de su deslealtad a España por su origen francés, una especie de espía, pensaban que era. El objetivo de la reunión era tomar una decisión sobre la continuidad en el cargo del virrey, ante los sucesos acontecidos en España, ya que el rey Fernando VII estaba prisionero de los franceses. Y por lo tanto, Cisneros no tenía ningún poder ya de decisión. Igual estaba establecido que cuando se producía la vacancia del trono, la soberanía volvía al cabildo, organismo que representaba al pueblo. El cabildo comenzó a poblarse a partir de las 8 de la mañana. Asistieron 251 vecinos de los 450 que habían sido convocados. Entre los ausentes habría que considerar a los que fueron disuadidos por presión de los criollos a no acceder a la Plaza de la Victoria, hoy la Plaza de Mayo. Otro de los ausentes era gente que respondía al virrey. Frenchi Beruti, ¿lo recuerdan? De las cintitas, pero nada que ver de las cintitas, ¿eh? Estaba al mando de 600 hombres armados con cuchillos, trabucos, fusiles que controlaban el acceso a la plaza. Se querían asegurar de que el cabildo abierto fuera ocupado solo por criollos. Claro. Los revolucionarios se agrupaban bajo el nombre de Legión Infernal. ¿Infernal? Sí. Infernal, sí. En el gran salón improvisado, en el balcón del cabildo, aunque tapaban con tapices para protegerlo de frío y los curiosos, para que no se viera qué estaban realizando adentro, hubo empujones, gritos, insultos, para algún orador poco convincente. Mientras tanto, Belgrano, apostado en una de las ventanas del cabildo, había montado con los chisperos instalados en la plaza un sistema de señales. Si la cosa se ponía complicada, debía agitar un pañuelo blanco. Y los muchachos irrumpirían en la sala capitular. Un antecedente de los Barra Brava, pero no hizo falta. Entre los presentes, ¿quiénes estaban? Jefes, oficiales de distintos regimientos, el clero en pleno, burócratas coloniales temerosos de perder sus puestos, abogados, comerciantes y vecinos. Vale la pena recordar que para ser considerado vecino había que tener propiedades, linaje y profesión u oficio digno, un combo que no estaba al alcance de todos. Se debía tener casa poblada, armas y caballo, y su residencia debía datar de una serie de años. El cabildo abierto se prolongó desde la mañana hasta la medianoche. Y las posturas estaban divididas, la grieta diríamos ahora. Por un lado, los partidarios oficialistas llegaron con la consigna de sostener al virrey y ganar tiempo a la espera de mejores noticias de la península. Por otro lado, el bando patriota, en cambio, que quería forzar cuanto antes la instalación de un gobierno criollo. Los discursos secaron las gargantas y fue necesario ir en busca de provisiones. ¿Qué tomaron? 10 botellas de vino Carlón, 6 botellones de buen vino tinto de Cádiz, chocolate caliente y bizcochos. Riquísimo todo. Se resolvió que cada uno emitiría su voto en voz alta y lo fundamentara. Fue un desfile interminable de votos, exposiciones sobrecargadas. También se pidió comida al fondero Andrés Verdial, ese era su nombre. Por lo tanto, el martes 22 de mayo, hoy también es martes, tuvo lugar el primer delivery de nuestra historia patria. Qué bueno, qué bueno. Un detalle.
El gobierno le pagó 18 pesos a quienes hicieron trámites de cafetería durante la maratónica sesión y además cuidaron un par de galeras que por el frío habían sido utilizadas para desplazarse. Fue el primer antecedente de los trapitos. Claro, claro. O sea, de libre trapitos, sigamos, barra brava antes. Sí, sí. Luego de los discursos se votó. El cabildo abierto terminó a medianoche, cuando se emitió el último de los votos. O sea, había empezado a las 8 de la mañana, de la mañana y terminó a la medianoche. A la medianoche, después de las 12, claro. Cuando se emitió el último. Es una convención nuestra. Con vituallas y todo en el medio. Se decidió por amplia mayoría destituir al virrey. 155 votos a favor de los criollos, ¿no? Sí, y sí. 69 en contra, o sea, 69. que el virrey ya se tenía que ir. La revolución estaba en marcha y ya no había vuelta atrás. Si recordamos, el 25 ya estaría conformada la primera junta de gobierno. Sería bueno mencionarlo, ¿no? Por si nos olvidamos, porque el colegio quedó lejos. Cornelio Saavedra, que era militar, era el presidente. Vocales, Juan José Castelli, que era el orador principal, lamentablemente murió de cáncer de lengua, parece una paradoja, ¿no? Manuel Belgrano, abogado. Miguel Díaz Cuénaga, también militar. Manuel Alberti, sacerdote. Domingo Mateu, comerciante. Juan Larrea, comerciante. Y los secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno, que eran ambos abogados. Les cuento una curiosidad. Se sabe que era un día frío y lluvioso, y que en Buenos Aires existían los paraguas de hule desde hacía algunos años, para los que dudan, que decían que los paraguas no existían. Según un inventario de una tienda local, en 1795 ya había 27 paraguas de hule y se vendían a 4 reales cada uno. Claro, era un artículo de lujo, sin duda, ¿no? Les cuento algo. ¿Saben cuánto costó la Revolución de Mayo? 521 pesos. ¿Y en qué se gastaron esa plata? ¿En qué gastaron? En la compra de 3 relojes, la iluminación de las galerías y en la comida, en el delivery. Se gastaron todo ese dinero. Poquito en comparación con lo que se gastó ahora, ¿no? Porque significaría, ¿no? Eso, 520 pesos. Claro. Bueno. Y podríamos cerrar con... ¿Qué les parece Soledad Patoruti? Oh, ¿Se acuerdan del Sol del 25? Aunque sol. sea para despedirnos de esta semanita. Pero muy bueno. Y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria se oye y el clamoreo. Viva la patria se oye y el clamoreo. Y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Y en los minutos que nos quedan vamos a hacer a sus marcas y obviamente no podemos obviar el tema de ayer, que se conoció la famosa lista. La lista de los 23. ¿No? Absolutamente. En la entrega de la semana pasada habíamos hecho un desafío a Juan Ponce. Así es. Flamante director técnico del equipo femenino, me acabo de enterar. No tanto flamante, ya lleva su tiempo. Sí. Futbolista sí. Sí. Y de buena pegada, dicen. Buena pegada. Muy bien, Juan. ¿Sí? No digo que fue como Olé, que acertó todo, los 23, pero salvo en 3 casos, los demás sí, salió como decía Juani. No tuvo en cuenta a Ansaldi, no tuvo en cuenta a Mesa y no tuvo en cuenta a Salvio. Salvio seguramente porque estaba lesionado y parecía que no llegaba. Claro. Sabía y dijo que le iban a eliminar a Icardi, pero que para él era su favorito. Así que muy bien, Juani. Bien. Pasó la prueba y damos vuelta a la hoja. Por supuesto. Bueno, vos decís, Juani tendría que estar hablando aquí del Mundial de Rusia. Yo voy a tratar de ocupar ese hueco. El gobierno lanzó
una especie de Netflix gratuito para el Mundial. Se llama Contar, con un puntito entre la T y la A. Sería cont.ar es el sitio, ¿no? Es muy interesante porque se va a poder utilizar desde computadoras y dispositivos móviles. Esto tanto sirve para el sistema Android como para el Apple. Además de transmitir los 32 de los 64 partidos de la Copa del Mundo, hay toda una novedad al respecto. Se trata de una plataforma pública de contenidos audiovisuales, totalmente gratuita y donde se puede acceder vía streaming a películas, series, documentales y material de archivo donde en el momento que quieras y de donde quieras, porque se utiliza desde los móviles. Se puede usar desde la computadora, de la laptop, de la tablet, el teléfono celular, cuenta con conexión de internet, wifi, 3G o 4G, muy completo, ¿no? Se pueden identificar producciones nacionales, voces, lugares. Realmente es una Netflix criolla que en la promesa parece que está muy interesante. Y como plus estarán disponibles los 64 partidos del Mundial de Rusia. Y la mitad de ellos, todos los de la selección argentina y las fases finales, se podrán ver en vivo. Pero qué bueno. Esta es una iniciativa más que interesante. Muy interesante. Otro dato que tiene que ver también con el Mundial es la transmisión, lo que costó, ¿no? Así como las rutas salen muchísimo más barato que hace 10 años, hace la última década atrás. Ahora la transmisión de fútbol costará 6 veces menos que en el 2014. A pesar de inflación, a pesar de todo. Esto lo anunció Hernán Santiago Lombardi. ¿Sabía que se llamaba Santiago? Sí. Él es el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos. Y bueno, dio a conocer todo esto. Dice, si no se vendiera ni un centavo de publicidad, que obviamente no es el caso, nos sale $3 millones. Y a la gestión anterior le salió $19 millones. Y el paquete obviamente incluye 32 partidos. Toda la ruta de la Argentina, la apertura, las semifinales y la final se van a televisar de manera gratuita para todo el país a través de la televisión pública. Muy bien. Bueno, eso sumado al Contar me parece que es algo muy significativo interesante para el Mundial. Seguimos con el Mundial. Pero por supuesto. ¿Sabés qué? Bueno, una cosita más. Además del himno del Mundial, se sumó Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, sí. Rioplatense. No sé, cuando alguien es importante, uruguayo, para todos es rioplatense. Es así. Ya lo adoptamos. Es así. Y interpreta el Mundial en 3 idiomas. En español, en ruso y en inglés. Y si nos ayuda Aníbal... Y escuchamos el de Natalia Oreiro en 3 idiomas. A ver. Just you
temazo, mucho más que la canción oficial, lejos, muy viva, y además aprovechando el conocimiento que hay de ella. Y a Rusia, los uruguayos dicen nuestra embajadora. Pero claro. Nosotros decimos la embajadora de Río Platense. Y claro. Así tiene un éxito terrible. Tremendo. A partir de las telenovelas, ha llenado hecho giras muy exitosas. Muy exitosas. Y canta en ruso también. Canta viva, muy viva. Bueno, en los minutitos finales un touch de publicidad. Sí. Más allá de lo que dijo Victoria Molnar, que volveremos en otro momento, sin duda, la pelota picando en varias cosas que lo retomaremos. Vuelve Martin Sorrell. Todo el escándalo dice, voy a empezar de nuevo, no quiero hablar más sobre eso, no voy a jubilarme ni de manera voluntaria ni involuntaria. Dice, después de mi salida puedo ver de manera mucho más clara dónde están las posibilidades de crecimiento y los desafíos de la industria publicitaria. Está en crisis la industria de la publicidad, ya vamos a abordar el tema, y las agencias de publicidad sobre todo están en crisis, no quiero decir, agrega Sorrell, que la publicidad tradicional no sea capaz de reinventarse, es capaz de hacerlo y lo hará. Toda la gente al frente del holding es consciente de ello. Bueno, no se queda quieto, Sir Martin Sorrell vuelve y bueno, hará lo que tiene que hacer, y estaremos expectantes porque es un tipo que pesa muchísimo sin duda en todo esto, ¿no es cierto? Finalmente quiero que desde aquí deberemos solidarizarnos con Silvia Mercado, que fue muy mal atacada por no es un polémico, es un provocador, Santiago Cunio. Este Santiago Cunio tiene antecedentes duros, ¿no? Cara pintada, por de pronto. Bueno, sí, esto, bueno, ya Linadi lo condenó. Pero ya hasta Crónica dijo cosas muy duras de él, ¿no? Así es. Te cuento que a los 17 años ya había ocupado y había copado un local radical en apoyo de los Carapintadas en pleno gobierno de Alfonsín. Tenía 17 años, ahí se fue, y fue expulsado del Partido Radical. Dice ahora que se despertaron al monstruo, me voy a lanzar a la política. En realidad siempre se lanzó a la política. Fíjate vos que hay una nota de Gustavo Veiga del 2008 donde cuenta cosas de Cunio, que comparaba a Kirchner con Hitler, iba a los actos acompañando a Cecilia Pandos y a otros, y fue al primer candidato a legislador en la lista de Cherasny. Estuvo representando a Aldo Ricord. No se privó de nada. No se privó de nada. ¿En la lista de Cherasny? Sí, en la lista de Cherasny. Nunca ganó ninguna elección. Estuvo a punto, quería encabezar la lista de Garrote San Filipo. No sé, bueno, él habla de nacionalismo, grita viva la patria, toma mate con un termo y un mate tuneado con los colores de la patria y un sol, termina gritando viva la patria. Se considera un patriota, pero estuvo con Menem, estuvo con De Narváez, estuvo con todos. Y en un reportaje muy significativo que le hace este periodista en página 12, le pregunta, hace una campaña por la reelección, en el caso de Menem, mientras espera un decreto que beneficiará sus negocios, le preguntó este periodista. Sí. ¿Qué contestó? ¿Y qué tiene de malo? El que diga que los negocios no tienen que ver con la política es un hipócrita. Esa es su concepción de un... Muy interesante esta frase. Cóscara pintada. Crea uno de los creadores del movimiento Derecha Republicana, ahora dice que es peronista, dio un montón de vueltas por todos lados. Para algunos medios dice que es un paquete fácil de dar vuelta. Pero bueno, ahí está amenazando. Fue titular de Modín en la provincia de Buenos Aires, como decía, estaba con Rico, estuvo con De Narváez, saca carteles, ha ganado mucho dinero porque tuvo 2 empresas petroleras, sí, 2 empresas de esos que se llaman naftas blancas, los surtidores, las estaciones de servicios blancas, de esas, que en algún momento fueron acusados de adulteración de combustible. Bueno, esto es así. Este señor se enojó mucho
Silvia Mercado es una periodista respetable, seria, Silvia Mercado acababa de tener un protagonismo central en aquella conferencia de prensa de Caputo con Duhovne, porque hizo la última pregunta cuando preguntó quién era el jefe, a quién respondía. Claro. Esa había sido y es buena historiadora. No, sí, estudiosa. Y bueno, con relación a los funcionarios desde Macri para abajo, los epítetos, las cosas que dicen, la forma agresiva que los insultan, con los peores de los conceptos. Bueno, ese es este señor Santiago Cunio, que dice que el monstruo se despertó, que va a recorrer el país, que a Macri ya está, ya se cae, y que seguramente él querrá ocupar ese lugar. Genial. Acabo de ver un segundo tema. Sí, señor. Anotado. Ni más ni menos que Casella aparece acá. Muy bien. Señor. Es que hay en este momento... La nota de Casella. El señor. Sí, claro. Y Casella, yo decía un poco en broma, si no es el caso, sostiene Casella, porque hay un personaje de novelística histórica de Portugal. Sostiene Pereira. Sostiene Pereira. Sí, una película. No es el mismo caso, ni la misma cosa, pero Casella... permanente. ¿No? Y Casella en este documento que acaba de lanzar habla de lo que dijo él en Clarín el 23 de agosto de 2016, donde la conducción de la Unión Cívica Radical tiene bastante que ver con las contradicciones y las vacilaciones del gobierno, en lugar de corregir consciente. Y después habla del papel que le falta, que no es solo... y vos fíjate la oportunidad con que larga el tema de los conflictos de intereses, claro, que justamente fue el eje del primer programa de La Nata con el tema de Quintana. Ni más ni menos. No tenemos tiempo ahora, pero ese tema de Quintana y La Nata merece un comentario sin discusión, porque además originó con detenimiento, Carrió incluida. No, y hay un reportaje cara a cara de La Nata con Quintana. Sí. Que tiene muchas lecturas. Señores, 16 horas. Estamos en Precio, entregamos el micrófono y nos estamos encontrando el próximo martes a las 14 horas en esto que es Comercio Exterior Siglo XXI.